Hola Jairo, buenos días. Buenos días, compañero, ¿cómo está usted? ¿Cómo le Bueno, va? hermano, aquí molestándolo en la oficina porque supe que usted acababa de llegar de Bolivia. ¿Cómo le fue por allá? No, pues compañero Durango, muy bien, me parece que la experiencia ahora en Bolivia fue bastante importante. Tú sabes que yo iba delegado por la Club Vía Campesina a la Asamblea Internacional de Organizaciones Sociales de las Américas para participar precisamente como mesa, como movimientos alternos a la 42ª Asamblea de la OEA que se realizó en Cochabamba, Bolivia, simultáneamente los días desde el 3 al 5 al 6 de junio. Me parece que la experiencia es muy interesante. Primero hay que advertir pues que la 40ª Asamblea lo era para toda esta burocracia internacional, ¿no es cierto? Y la Asamblea de los Pueblos pues iba también a referirse, digamos, en materia de la soberanía alimentaria, de los derechos de los pueblos, de los procesos de integración latinoamericanos. Hay que resaltar algunos elementos muy importantes que se dan desde, digamos, desde las exigencias que el pueblo boliviano. Ahí hay una consigna muy importante. La consigna consistía en mar para Bolivia, Malvinas para Argentina. Es una propuesta que se discutió, que fue muy interesante, incluso los compañeros de Chile que asistieron allá, que son amigos de que Chile le devuelva la frontera que en 1876 le arrebataron al pueblo chileno, entonces quemaron la bandera del pueblo chileno, los mismos chilenos pues en protesta y solidarizando con el pueblo boliviano en la consigna del mar para Bolivia. Esta es una situación que el mismo compañero Evo Morales, el mismo compañero presidente Correa de Ecuador, pues planteó allí en la Asamblea de los Pueblos Latinoamericanos y desde luego todas las otras comunidades latinoamericanas que estábamos en ese proceso. Allí tuve la oportunidad de participar, como decía, de la CLOC Vía Campesina en la mesa donde se discutió algo muy interesante que ha sido, digamos, que hoy se pone en el orden del día. Uno es los conceptos nuevos que aparecen en Bolivia, ¿cierto? Porque, es más, en la ley 144 que fue aprobada, ¿cierto? En Bolivia se determina la seguridad alimentaria con soberanía. Entonces resulta que esto echa al traste todo lo que del Congreso de 1996 en Roma, constitutivo de la vía campesina, echa al traste toda la discusión mundial que se ha hecho en separar los términos y definir los términos, qué es seguridad alimentaria, qué es seguridad y qué es la soberanía alimentaria. Allí entonces fue necesario hacer un debate de las comunidades y particularmente pues la posición de la vía argentina, de la vía campesina. En efecto, nosotros la postura que llevé es defender precisamente el concepto de soberanía alimentaria, porque partimos de defender el punto no central es la semilla. La semilla es la que ha garantizado la construcción colectiva, ¿cierto? Milenaria de los pueblos por por sus propios alimentos. Jairo, La, hagamos una pausa, Jairo. sí, Mira, entonces este tema de las semillas, tú te diste cuenta que hace pocos días acá en Bogotá, las organizaciones campesinas presentaron a la Corte Constitucional una petición para que bueno, revise este tema de un convenio que firmó el gobierno colombiano en una ley que habla de la patente de las semillas. exactamente. ¿En qué consiste? Precisamente lo que estábamos en mercados campesinos y que el movimiento de semillas en Colombia presenta pues para que se declaren constitucionales, que la patente de las semillas tiene unos efectos profundamente arrebatadores, digámoslo así, desde el punto de vista de la defensa de las semillas nativas. Y esa patente de la semilla es permitirle al capital transnacional, ¿no es cierto?, a las grandes empresas como Monsanto, Cargill, la Nestlé, etcétera, que son negociadoras de la comida en el mundo entero, pues es permitirle que ellas tengan las semillas patentadas. Por ejemplo, se descubre una nueva papa en el altiplano bogotano, pues simplemente esa empresa transnacional patenta esa semilla
y nadie la puede cultivar en Colombia si no es con el permiso y el control de la empresa transnacional. Y si alguien la patenta, pues perfectamente lo pueden llevar a los estrados internacionales y condenarlo por uso de una patente, de una semilla que es nativa, pero que la controla el capital transnacional. Esa es la pelea que se está dando desde la vía campesina, precisamente en torno a la que es el concepto de soberanía alimentaria. El concepto que lleva Estados Unidos y Chile a la 42ª Asamblea de la OEA precisamente estaba centrado en que la seguridad alimentaria es lo fundamental para el negocio de los agrocombustibles y los grandes negocios de agronegocios. El canciller de Chile se alía con la propuesta de Estados Unidos, sin embargo él plantea que sí, bueno, la soberanía alimentaria es muy importante para los pueblos, la soberanía alimentaria, muy importante para los pueblos, pero eso riñe con nuestros propios intereses porque como chilenos tenemos tratados de libre comercio con muchas naciones del mundo y lo que nos interesa es exportar nuestros productos a otros países. Eso es precisamente la seguridad alimentaria en el concierto internacional, cómo se argumenta, ¿cierto?, para que en efecto sea preferencial y que los países pues firmen convenios, firmen contratos por encima de los intereses colectivos de las naciones y de los pueblos originarios en el concepto de la seguridad, soberanía alimentaria, que contiene elementos como fuera de químicos, agroecológicos, sin tóxicos, es decir, unos productos nutritivos y sanos para el consumo y no plagados de llenos de agrotóxicos, que es lo que hoy en día favorece la seguridad alimentaria en muchos, la seguridad alimentaria como procesos donde el gran capital internacional invierte sus recursos para la explotación económica de los comestibles que consume los pueblos en general en América Latina. Bueno, Jairo, pero entonces fíjese, le voy a hacer otra preguntita. Jairo Rubio es delegado de la CLOC, Coordinadora Latinoamericana Campesina, en Colombia, digamos, y de la Vía Campesina. Sí. ¿Cómo evalúas en este momento el estado o la situación de las organizaciones campesinas de Latinoamérica? Bueno, yo pienso que desde la CLOC hemos logrado precisamente ir nucleando todo un proceso bastante importante en América Latina. En concreto podemos señalar nosotros que de México, incluso sectores campesinos empobrecidos en los Estados Unidos son miembros de la CLOC, ¿cierto?, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas, incluido la parte de Estados Unidos y el Canadá, que pues hablan inglés obviamente. Estamos el Caribe también, lo de Centroamérica y el Sur. Hemos logrado nuclear muchas organizaciones latinoamericanas. Nosotros en Quito, en el quinto congreso, precisamente en Quito, celebrado en octubre de 2010, que se realizó el quinto congreso latinoamericano de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, pues la experiencia es precisamente los avances y las denuncias de carácter internacional contra las grandes empresas dedicadas a los agronegocios, ¿cierto?, a los agrocombustibles, ¿cierto?, que de todas maneras pues se vinculan directamente a la explotación económica de las tierras fértiles de América Latina. Entonces, preferenciando la producción de la soya, ¿cierto?, preferenciando la producción de la caña para sacar biocombustibles para poder alimentar el hambre de los carros y no el hambre de los pueblos. Eso en América Latina hemos venido nosotros rescatando bastante y ese es el argumento nuestro en cuanto afianzamos parte de los conceptos de lo que es soberanía alimentaria, ¿no es cierto?, porque el concepto de la seguridad está enmarcado desde el punto de vista y que tiene un alto contenido ideológico y una carga ideológica muy alta en ese propósito de la seguridad que propone los Estados Unidos y obviamente algunos gobiernos parias de América Latina. La verdad es que no sé cuál fue la postura de Colombia en la 42ª Asamblea de la OEA en Cochabamba, pero por lo que uno mira es que Colombia, como firmó un tratado de libre comercio, pues ellos simplemente se plegan a lo que digan los Estados Unidos de América. Pero bueno, la Vía Campesina y la CLOC
destaca también unos avances en algunos países en esta lucha por la tierra para los campesinos. Sí, claro. Coméntanos. Realmente hay que señalar que gobiernos como el gobierno de Venezuela, que ha adelantado una ley de reforma agraria, Ecuador, que ha adelantado ley de reformas agrarias, Bolivia, naturalmente, y asimismo los otros gobiernos progresistas como Uruguay, Paraguay, incluso la misma Argentina. Claro que hay que señalar que Argentina es un país, pues, donde los grandes agronegocios pues pululan en los estados del norte, ¿no es cierto?, del sur, fundamentalmente. Entonces, sur y norte, ¿no?, en Argentina. Chile es un país que está todo privatizado, que toda la producción también es de agronegocios, en fin, en fin. En Brasil, de alguna manera, el movimiento Sin Tierra y todos los movimientos vinculados a la vía campesina han logrado, pues en últimos gobiernos, pues aplacar un tanto, digámoslo así, ¿no es cierto?, procesos de desarrollo de agriculturas limpias, ¿no es cierto?, y de tener. Sin embargo, pues la presidenta actual, Vilma, acaba de denunciar y decir, bueno, sí, nosotros vamos a dar unos subsidios o vamos a dar recursos económicos para algunos campesinos que quieran retornar al campo, pero si no retornan, entonces las tierras, ¿para qué damos subsidio? ¿Para qué apoyamos? Eso es perjudicial en el marco de un gobierno del MT, digo, el Partido de los Trabajadores en Chile, pero el avance es significativo de todas maneras. Y en el caso de Centroamérica, ¿qué podemos decir? Bueno, Centroamérica tenemos avances muy positivos, lo que es en Salvador, lo que también incluso en gobierno de un carácter neoliberal en Guatemala, ¿no? Pero que sin embargo, pues allá en Honduras también es bastante importante los avances que se han hecho, y no dejar de citar pues a Nicaragua, que ha hecho bastantes aportes en procesos de agricultura limpias, ¿no? Haití, República Dominicana y Cuba, de todas maneras, viene avanzando también en procesos, digamos, de agroecológicos muy importantes para garantizar el abastecimiento alimentario del pueblo cubano, ¿no? Bueno, sigamos entonces con un llamado al mundo que está conectado en este momento al canal, a los campesinos, hombres y mujeres. Hagamos un llamado a todos desde Colombia. Yo creo que la consigna globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Yo creo que es muy importante que los pueblos del mundo entero, los campesinos del mundo entero, las organizaciones sociales del mundo entero entiendan la necesidad de defender la producción agropecuaria agroecológica, ¿cierto?, sin tóxicos, que garantice, digamos, la verdadera soberanía alimentaria de los pueblos. Yo creo que es muy importante la unidad de los pueblos en ese sentido. Muchas gracias, Jairo Rubio. Compañero, muchísimas gracias por la entrevista.